Mateo nunca había puesto un pie en la sacristía de la parroquia de San Miguel Arcángel en la colonia Doctores de Ciudad de México. Pero ese sábado de octubre, cuando el padre Rodrigo pidió voluntarios para limpiar los rincones más olvidados del templo antes de la fiesta patronal, algo lo impulsó a levantar la mano. Tenía 34 años y acababa de regresar a la ciudad después de 5 años trabajando en Monterrey, buscando quizás reconectar con las raíces que había dejado atrás cuando murió su madre 2 años antes. Entre cajas de libros viejos, ornamentos deteriorados y archivos polvorientos, encontró una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos, con cerradura oxidada pero sin candado. Lo que lo hizo detenerse, lo que hizo que su corazón latiera más rápido, fueron las palabras talladas en la tapa con una caligrafía delicada y antigua: Guadalupe Reyes de Montoya, para cuando llegue el momento. Guadalupe Reyes de Montoya era su abuela, muerta hacía 25 años, cuando él apenas tenía 9. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo sintió que sus manos temblaban mientras sostenía la caja. El padre Rodrigo se acercó limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo viejo. ¿Encontraste algo interesante, hijo?, preguntó el sacerdote, un hombre de casi 70 años que llevaba más de 40 sirviendo en esa parroquia. Mateo le mostró la caja, señalando el nombre tallado. El padre Rodrigo entrecerró los ojos, acercándose más para leer mejor. Guadalupe Reyes, murmuró pensativo. Ese nombre me suena de algo, pero han pasado tantos años y tantas personas por esta iglesia. Mateo explicó que era su abuela, que había muerto cuando él era niño. El padre asintió lentamente. Entonces creo que esa caja te pertenece, mijo. Si tienes un nombre y la encontraste tú, debe ser por algo. Llévala a casa, ábrela con cuidado. A veces el Señor tiene formas misteriosas de hacer que las cosas lleguen a quien deben llegar cuando deben llegar. Esa noche, en su departamento de la colonia Roma Norte, Mateo colocó la caja sobre la mesa del comedor y la observó durante casi 1 hora antes de atreverse a abrirla. La madera estaba oscurecida por el tiempo, las esquinas desgastadas, pero las letras del nombre de su abuela permanecían claras, profundas, como si quien las hubiera tallado quisiera asegurarse de que duraran para siempre. Finalmente, con cuidado de no dañar la madera, levantó la tapa. Un olor a papel viejo y lavanda escapó de la caja. Adentro había cartas, muchas cartas, atadas con listones de diferentes colores. Había también fotografías en blanco y negro, un rosario de cuentas de madera oscura y un sobre manila más grande que los demás con la palabra verdad, escrita en mayúsculas con tinta azul descolorida. Mateo sacó primero las fotografías. Reconoció a su abuela Guadalupe en varias de ellas, joven, hermosa, con el cabello oscuro recogido en un moño elegante, sonriendo junto a un hombre que no era su abuelo Tomás. En las fotos, la pareja aparecía en diferentes lugares de la Ciudad de México, frente a la fuente de la Diana Cazadora, en los jardines de Chapultepec, en lo que parecía ser un café de la colonia Juárez. En el reverso de cada foto había fechas y breves anotaciones. Mayo 1958, primer día. Junio 1958, promesas bajo el ciprés. Julio 1958, el último baile. Las fechas lo desconcertaron. Su madre, Elena, había nacido en diciembre de 1958 y supuestamente sus abuelos se habían casado en enero de ese mismo año. Un matrimonio rápido del que la familia nunca hablaba demasiado. Tomó el sobre manila con manos temblorosas. Dentro había un documento notarial fechado en agosto de 1958, un certificado de nacimiento que no era el de su madre pero que llevaba el nombre de Guadalupe Reyes como madre, y una carta larga escrita con la misma caligrafía delicada que había en la tapa de la caja. La carta comenzaba: a quien encuentre esta caja. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Mi nombre es Guadalupe Reyes de Montoya, y esta es la historia que nunca pude contar en vida, la historia de un amor que cambió el curso de todo, de una decisión que tomé para proteger a quien más amaba y de un secreto que he cargado hasta mi último respiro. Si eres de mi familia, si llevas mi sangre, mereces saber de dónde vienes realmente y por qué las cosas fueron como fueron. Mateo leyó la carta completa 3 veces esa noche sin poder creerlo. Según las palabras de su abuela, ella había estado profundamente enamorada de un hombre
llamado Ricardo Solís durante el verano de 1958. Ricardo era estudiante de medicina, hijo de una familia humilde de la colonia Buenos Aires, mientras que ella era hija de comerciantes prósperos de la colonia Doctores. Se habían conocido en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde ambos participaban en grupos de jóvenes católicos. El amor había florecido rápido e intenso, pero cuando Guadalupe descubrió que estaba embarazada en julio de ese año, la realidad se impuso con dureza. Su padre, un hombre estricto y tradicionalista, jamás aceptaría que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio, y menos con un muchacho pobre que apenas comenzaba su carrera. La carta explicaba cómo Guadalupe y Ricardo habían planeado casarse en secreto y escapar juntos, pero 2 semanas antes de la fecha planeada, Ricardo había sido diagnosticado con tuberculosis avanzada. En 1958, esa enfermedad era frecuentemente mortal, especialmente para alguien sin recursos para tratamientos costosos. Ricardo, sabiendo que probablemente moriría y queriendo proteger a Guadalupe del escándalo y la pobreza, le rogó que aceptara la propuesta de Tomás Montoya, un comerciante viudo de 40 años que había mostrado interés en casarse con ella. Tomás conocía la situación, sabía del embarazo y estaba dispuesto a darle su apellido a la criatura a cambio de tener una esposa joven que lo acompañara y le diera más hijos. Era un arreglo frío pero práctico, del tipo que se hacía en esa época para salvar el honor de las familias. Guadalupe había aceptado, destrozada porque no veía otra salida. Se casó con Tomás en enero de 1958 en una ceremonia pequeña, y cuando su hija Elena nació en abril de ese año, en vez de diciembre como siempre había dicho la familia, todo el mundo fingió no notar las fechas. El certificado de nacimiento en la caja mostraba la fecha real, 22 de abril de 1958, no diciembre. La familia había fabricado un certificado falso después y había guardado el verdadero. Ricardo había muerto en octubre de 1958, 4 meses después de que Guadalupe se casara con Tomás, sin haber conocido nunca a su hija. La carta terminaba con una confesión que partió el corazón de Mateo. Elena nunca supo que Tomás no era su padre biológico. Tomás fue un buen hombre conmigo, me respetó y fue un padre decente para Elena y para los 3 hijos que tuvimos después. Pero cada día de mi vida pensé en Ricardo, en el amor que perdimos, en la vida que pudimos tener. Guardé estas cartas, estas fotos, este pedazo de verdad en la parroquia donde nos conocimos, donde fuimos felices, aunque fuera por tan poco tiempo. Si alguien de mi sangre encuentra esto, quiero que sepan que el amor verdadero existió, que tomé las decisiones que creí correctas para proteger a mi hija, pero que siempre, siempre guardé el recuerdo de Ricardo Solís en mi corazón. Mateo pasó toda la noche despierto leyendo las cartas que Ricardo le había escrito a Guadalupe. Eran cartas hermosas, llenas de poesía y promesas, de planes para un futuro que nunca llegó. Ricardo escribía sobre su deseo de ser médico para ayudar a los pobres, sobre sus sueños de tener una familia con Guadalupe, sobre cómo planeaba trabajar día y noche para darle la vida que merecía. En las últimas cartas, escritas desde una casa de convalecencia en Coyoacán, donde lo habían internado cuando la tuberculosis empeoró, Ricardo le suplicaba a Guadalupe que aceptara casarse con Tomás, que pensara en su hija, que no dejara que su amor los arrastrara a ambos a la miseria y el escándalo. Mi amor por ti es tan grande, escribía en una de las últimas cartas, que prefiero dejarte ir para que seas feliz, para que nuestra hija tenga una vida digna, a atarte a un hombre moribundo que no puede ofrecerte más que dolor y pobreza. Cásate con Tomás. Dale a nuestra niña un padre que pueda cuidarla. Vive la vida que mereces. Yo me iré de este mundo sabiendo que hice lo correcto, que amé tanto, que fui capaz de renunciar a todo por tu bienestar. Al día siguiente, Mateo llamó a su tía Patricia, la hermana menor de su madre, la única familia cercana que le quedaba después de la muerte de su mamá. Patricia tenía 62 años y vivía en una casa grande en la colonia del Valle con su esposo. Cuando Mateo le contó sobre la caja y su contenido, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Ven a verme esta tarde», dijo finalmente Patricia con voz tensa. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que tu madre me hizo prometer que nunca diría, pero si ya encontraste esa caja, entonces supongo que es tiempo de que todo salga a la luz». En la casa de Patricia, sentados en la sala
llena de fotografías familiares, su tía confirmó todo lo que la carta decía. Tu mamá nunca supo, comenzó Patricia con lágrimas en los ojos. Guadalupe se llevó ese secreto a la tumba en lo que respecta a Elena, pero a mí me lo contó una noche, poco antes de morir, cuando el cáncer ya la estaba consumiendo y sabía que le quedaba poco tiempo. Me hizo jurar que nunca se lo diría a tu mamá, que la dejaría vivir en paz creyendo que Tomás era su padre, y cumplí esa promesa. Tomás había muerto 3 años antes que Guadalupe, así que ya no había nadie que pudiera desmentir la historia oficial. Patricia sacó una foto vieja de un cajón. Era una foto de un joven delgado con anteojos, sonrisa amable y ojos inteligentes. Este es Ricardo Solís, dijo. Tu abuela me dio esta foto antes de morir y me pidió que la guardara. Dijo que algún día alguien de la familia querría saber la verdad y que cuando ese día llegara, yo debía contarla. Mateo observó la fotografía con atención. Buscaba parecidos, conexiones, alguna señal de que este hombre desconocido era su verdadero abuelo. ¿Se parecía mi mamá a él?, preguntó. Patricia sonrió con tristeza. Tu mamá era idéntica a Guadalupe, pero tenía algo de Ricardo. La forma de los ojos, la sonrisa, esa manera de inclinar la cabeza cuando pensaba en algo. Yo lo noté siempre, pero nunca dije nada. Tomás fue un buen padre para Elena. Mateo no era cariñoso ni expresivo. Era un hombre de su época, rígido y tradicional, pero la cuidó, le dio educación, la protegió. Ricardo hubiera hecho lo mismo si hubiera vivido, quizás con más cariño, pero la vida no se lo permitió. Patricia tomó la mano de Mateo. Tu abuela amó a 2 hombres en su vida de formas muy diferentes. Amó a Ricardo con la pasión de la juventud, con todo el romanticismo del primer amor, y llegó a amar a Tomás con el cariño que nace de la convivencia, del respeto mutuo, de construir una vida juntos. No fue el gran amor de su vida, pero fue su compañero, y eso también es amor. Durante las siguientes semanas, Mateo se obsesionó con conocer más sobre Ricardo Solís. Buscó en archivos de la ciudad, en registros de hospitales viejos, en cualquier lugar donde pudiera haber información. Finalmente, en los archivos del Hospital General de México, encontró registros de la internación de Ricardo en la sección de tuberculosos entre agosto y octubre de 1958. El registro incluía el nombre de su familia, madre Josefina Solís, residente de la colonia Buenos Aires, calle Dr. Ignacio Morones Prieto. Era una dirección de hacía más de 60 años, pero Mateo decidió ir a investigar. La calle seguía existiendo, aunque muy cambiada. Los edificios viejos de los años 50 habían sido reemplazados por construcciones más modernas, comercios, talleres mecánicos. Mateo preguntó en una tienda de abarrotes que parecía tener décadas en el lugar. El dueño, un señor de casi 80 años llamado don Sebastián, recordaba vagamente a la familia Solís. Los Solís se fueron de aquí hace muchos años, dijo el anciano. Creo que después de que murió el muchacho, la señora Josefina no quiso quedarse en el lugar donde todo le recordaba a su hijo. Se mudó con una hermana a la colonia obrera, pero eso fue hace décadas. No sé si todavía viva. Mateo no se rindió. Siguió buscando en registros, en directorios viejos, preguntando en farmacias y tiendas antiguas de la zona. Finalmente, en una iglesia de la colonia obrera, el párroco le dio una pista. Una anciana de 94 años, llamada Josefina Solís, vivía en un asilo de la colonia Narvarte. Es la única Josefina Solís que conozco de esa edad, dijo el padre. Viene a misa aquí cada domingo desde hace años. Alguien del asilo la trae. Es muy lúcida para su edad. Tiene una memoria impresionante. El asilo Santa María de Guadalupe era un lugar limpio y bien cuidado en una calle tranquila de la Narvarte. Mateo pidió permiso para visitar a Josefina Solís, explicando que estaba investigando su historia familiar. La directora del asilo, una monja de edad mediana, lo llevó a un jardín interior donde varias ancianas tomaban el sol de la tarde. Doña Josefina llamó la monja a una mujer diminuta sentada en una silla de ruedas, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño y ojos todavía brillantes de inteligencia. Tiene una visita. Cuando Mateo se presentó y mencionó el nombre de su abuela, Guadalupe Reyes, la anciana cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Guadalupe, susurró. Han pasado tantos años desde que escuché ese nombre. Josefina invitó a Mateo a sentarse junto a ella. Con voz suave pero firme, le contó su versión de la historia. Ricardo
Ricardo era mi único hijo, comenzó. Mi esposo murió cuando Ricardo tenía 5 años, así que lo crié sola, trabajando en todo lo que podía para darle educación. Era tan inteligente, tan bueno. Logró entrar a la Facultad de Medicina con una beca. Era su sueño ayudar a los demás. Cuando conoció a Guadalupe, se enamoró perdidamente. Me la presentó, yo la conocí. Era una muchacha hermosa, educada, de buena familia. Me preocupaba que su familia no aceptara a Ricardo porque éramos pobres, pero mi hijo estaba tan seguro de que el amor era suficiente. Josefina suspiró profundamente. Cuando Guadalupe quedó embarazada, Ricardo vino a contármelo. Estaba asustado, pero emocionado. Planeaban casarse en secreto y después enfrentar a sus familias, pero entonces se enfermó. La tuberculosis en esa época era una sentencia de muerte para alguien sin dinero para los tratamientos caros. Yo vi cómo mi hijo se consumía día a día, cómo su cuerpo fuerte de muchacho joven se convertía en piel y huesos. Y lo peor fue verlo tomar la decisión de dejar ir a Guadalupe. La anciana sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó las lágrimas. Ricardo me pidió que fuera a ver a Guadalupe para convencerla de que aceptara casarse con ese comerciante viudo. Fui a su casa una tarde. Hablé con ella en el jardín, las dos llorando. Le dije que Ricardo la amaba tanto que prefería verla feliz con otro que verla sufrir con él. Ella no quería aceptarlo. Quería quedarse al lado de Ricardo hasta el final, pero yo le rogué que pensara en su bebé, en su futuro. Finalmente aceptó, y eso le rompió el corazón a mi hijo, pero también le dio paz. Murió sabiendo que Guadalupe y su hija estarían bien cuidadas. Josefina miró a Mateo directamente a los ojos. ¿Eres tú su nieto entonces? ¿El nieto de Ricardo? Mateo asintió. Tu abuelo hubiera estado tan orgulloso. Siempre quiso ser padre. Siempre quiso dejar algo bueno en este mundo. Y aquí estás tú, su legado viviente. Mateo visitó a Josefina varias veces durante las siguientes semanas. La anciana le contó historias sobre Ricardo que no estaban en las cartas. Cómo de niño curaba pájaros heridos. Cómo estudiaba hasta tarde en la noche bajo la luz de una vela cuando no tenían dinero para pagar la electricidad completa. Cómo compartía su comida con compañeros más pobres que él en la universidad. Era un alma hermosa, decía Josefina. El mundo perdió un gran médico cuando murió, pero más importante, perdió un gran ser humano. Le mostró a Mateo las pocas pertenencias que conservaba de Ricardo. Su estetoscopio de estudiante, un libro de anatomía con notas en los márgenes escritas con la letra de Ricardo, un reloj de bolsillo que había sido del padre de Ricardo y que éste había querido que Josefina guardara para dárselo a su primer hijo. En una de esas visitas, Josefina le entregó algo a Mateo que lo dejó sin palabras. Una carta que Ricardo había escrito en sus últimos días, dirigida a mi hija. Ricardo me pidió que guardara esta carta y que algún día, si era posible, se la diera a su hija, explicó Josefina. Pero nunca supe cómo contactar a Guadalupe después de que se casó. Perdí su rastro y luego pasaron los años. Cuando me mudé al asilo hace 20 años, traje conmigo esta caja con las cosas de Ricardo, esperando que algún día alguien viniera a buscarlas. Y aquí estás tú. Quizás tu madre nunca podrá leer esta carta, pero tú puedes leerla y conocer a tu abuelo a través de sus palabras. La carta era desgarradora. Ricardo escribía a una hija que nunca conocería, pidiéndole perdón por no estar ahí para verla crecer, diciéndole cuánto la amaba aunque nunca la hubiera tenido en sus brazos, explicándole por qué había tomado la decisión de dejarle ir con otro hombre. Mi pequeña niña, escribía Ricardo con letra temblorosa, claramente escrito en sus últimos días, nunca sabré tu nombre, nunca veré tu rostro, nunca te escucharé reír, ni te veré dar tus primeros pasos, pero quiero que sepas que antes de que nacieras ya eras el amor más grande de mi vida junto con tu madre. Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar, en darte las oportunidades que yo nunca tuve. No guardes rencor a tu madre por las decisiones que tuvo que tomar. Ella te amó lo suficiente para renunciar a su felicidad por la tuya. El hombre que te criará como su hija tiene mi eterno agradecimiento por darte lo que yo no puedo: un hogar, estabilidad, un futuro. Pero quiero que sepas que tu verdadero padre te amó con cada latido de su corazón durante el poco tiempo que tuvo en esta tierra, y que se va de este mundo con tu nombre en los labios, aunque no sepa cuál es ese nombre. Sé fuerte, sé bondadosa, ayuda a los demás y vive la vida plena y feliz que yo no pude vivir. Eso es lo único que te pido.
con todo mi amor eterno, tu padre, Ricardo. Mateo lloró al leer esa carta. Lloró por el abuelo que nunca conoció, por la abuela que cargó ese secreto toda su vida, por la madre que murió sin saber la verdad sobre su origen. Pero también lloró de gratitud porque todas esas personas, con sus decisiones difíciles y sus sacrificios silenciosos, habían hecho posible que él existiera. Esa noche, en su departamento, Mateo organizó todas las cartas, las fotos, los documentos. Decidió hacer algo que sentía que necesitaba hacerse: armar un álbum completo con la historia verdadera de su familia. No para exhibirlo ni para confrontar a nadie con secretos incómodos, sino para honrar la memoria de todos los involucrados, especialmente de Ricardo, el abuelo que sacrificó su propia felicidad por el bienestar de su hija no nacida. Durante los siguientes meses, Mateo se dedicó a reconstruir la historia completa. Entrevistó a personas que habían conocido a sus abuelos en esa época. Buscó más fotos en archivos familiares que su tía Patricia había guardado. Investigó el contexto histórico de la Ciudad de México en 1958 para entender mejor el mundo en el que estas decisiones se habían tomado. Descubrió que ese año México vivía una época de transformación entre la tradición conservadora y la modernidad emergente, donde las apariencias sociales todavía importaban enormemente y donde una mujer soltera embarazada enfrentaba un estigma casi insuperable. Entendió mejor por qué Guadalupe había sentido que no tenía otra opción, por qué Ricardo había insistido en que aceptara la propuesta de Tomás. También investigó más sobre la vida de Tomás Montoya, el hombre que había criado a su madre como su hija sin revelar nunca que no era su padre biológico. A través de conversaciones con antiguos vecinos y conocidos, Mateo descubrió que Tomás había sido viudo joven, que había perdido a su primera esposa en el parto junto con el bebé y que llevaba casi 10 años solo cuando conoció a Guadalupe. Para Tomás, la oportunidad de tener una familia nuevamente había sido un regalo inesperado y había aceptado las circunstancias porque entendía el dolor de la pérdida y valoraba la oportunidad de ser padre, sin importar que la niña no llevara su sangre. Don Tomás nunca fue cariñoso. Le contó una anciana que había sido vecina de la familia, pero era responsable y correcto. Mantuvo a su familia, les dio educación a sus hijos, nunca levantó la voz ni la mano. En esa época eso ya era mucho. No todos los hombres eran buenos proveedores ni buenos padres. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de haber encontrado la caja, Mateo visitó el cementerio de Dolores en Chapultepec, donde estaban enterrados sus abuelos Guadalupe y Tomás en una tumba familiar junto a su madre Elena. Llevaba consigo el álbum que había creado, las cartas de Ricardo y la foto del joven médico que nunca llegó a ejercer su profesión. Se sentó frente a la tumba durante horas, hablándoles en silencio a los tres. Le agradeció a Guadalupe por su fortaleza, por haber tomado las decisiones difíciles que había que tomar para proteger a su hija. Le agradeció a Tomás por haber sido el padre que su madre necesitaba, por haber dado su apellido y su hogar sin pedir nada a cambio excepto ser tratado con respeto. Y le habló a su madre Elena, contándole la verdad que nunca supo en vida, explicándole que había sido amada profundamente por 3 personas: por Ricardo, que renunció a ella por amor; por Guadalupe, que sacrificó su felicidad por su bienestar; y por Tomás, que la acogió como propia sin esperar reconocimiento. Después del cementerio, Mateo fue al Hospital General de México, donde Ricardo había estudiado medicina y donde había muerto en la sección de tuberculosos. El hospital había cambiado enormemente en 67 años, pero todavía conservaba algunos edificios antiguos. Mateo caminó por los pasillos, preguntándose por cuáles de esos corredores había caminado Ricardo con sus sueños de ayudar a los pobres, imaginando cómo habría sido su vida si la tuberculosis no lo hubiera alcanzado, si hubiera podido ejercer la medicina, conocer a su hija, ser abuelo. Sintió una conexión profunda con ese hombre que compartía su sangre, pero que había muerto 26 años antes de que él naciera. Esa noche, Mateo volvió a visitar a Josefina en el asilo. Le llevó una copia del álbum que había creado y pasaron horas mirándolo juntos. La anciana lloraba y reía al mismo tiempo viendo las fotos de su hijo joven, leyendo fragmentos de sus cartas, recordando anécdotas que Mateo había recopilado. Sabía que algún día
día alguien vendría, dijo Josefina con voz temblorosa de emoción. Sabía que la historia de Ricardo no podía terminar en esa cama de hospital con solo 24 años. Y tenía razón. Su historia continúa en ti, en tu existencia misma. Eres su legado, Mateo. Eres la prueba de que su amor valió la pena, de que sus sacrificios no fueron en vano. Antes de irse, Josefina le entregó a Mateo el reloj de bolsillo que había pertenecido al padre de Ricardo. Es tuyo ahora, dijo. Pertenece a la familia Solís, y tú eres un Solís tanto como eres un Montoya. Llévalo contigo, y cada vez que lo mires, recuerda de dónde vienes, recuerda el amor que te dio la vida. Mateo comenzó a visitar regularmente el sitio donde había estado la casa de convalecencia en Coyoacán, donde Ricardo pasó sus últimos meses. El edificio ya no existía. Había sido reemplazado por un complejo de departamentos modernos, pero el jardín original se conservaba como área común. Mateo se sentaba bajo un árbol viejo que probablemente había estado ahí en 1958, imaginando a Ricardo mirando ese mismo árbol desde una ventana, escribiendo sus últimas cartas a Guadalupe mientras sus pulmones fallaban lentamente. Se preguntaba qué habría pensado Ricardo en esos momentos finales, si habría sentido paz o desesperación, si habría imaginado que 67 años después su nieto estaría sentado bajo ese árbol honrando su memoria. Un día, Mateo recibió una llamada de su tía Patricia. Había encontrado más cartas en una caja que perteneció a Guadalupe, cartas que ésta había escrito pero nunca enviado. Eran cartas a Ricardo, escritas después de su muerte, durante años. Guadalupe había mantenido una correspondencia unilateral con el amor perdido, contándole sobre la vida de su hija Elena, sobre los logros de la niña, sobre cómo crecía pareciéndose más a él en carácter que a Tomás. Tu hija empezó a caminar hoy, decía una carta de 1959. Elena dio sus primeros pasos y corrió hacia mí riendo. Tiene tu risa, Ricardo, esa risa que iluminaba todo a tu alrededor. Ojalá pudieras verla. Las cartas continuaban a través de los años, documentando cada momento importante. El primer día de escuela de Elena, su graduación de primaria, su quinceañera, su boda, el nacimiento de Mateo. Hoy nació tu nieto, escribía Guadalupe en 1983. Se llama Mateo. Tu hija es madre ahora. Y ojalá pudieras ver qué mujer maravillosa se ha convertido. Creo que hicimos lo correcto al dejarla crecer con Tomás. Le dio estabilidad y respeto. Pero nunca dejé de amarte, Ricardo. Ni un solo día en estos 25 años. Leer esas cartas fue devastador y hermoso al mismo tiempo. Mateo entendió que Guadalupe había vivido una vida doble. Por fuera era la esposa respetable de Tomás Montoya, madre de 4 hijos, activa en la parroquia, cumpliendo con todas las expectativas sociales de su época. Por dentro guardaba un amor eterno por el joven médico que había renunciado a ella por amor. No había sido desleal a Tomás. Había sido una buena esposa y había llegado a quererlo a su manera. Pero una parte de su corazón siempre había pertenecido a Ricardo, y esas cartas no enviadas eran su forma de mantener viva esa conexión. Mateo decidió hacer una última cosa para cerrar el círculo. Usando sus ahorros, mandó hacer una placa conmemorativa de bronce con el nombre de Ricardo Solís y la inscripción Ricardo Solís, 1934-1958. Estudiante de medicina, soñador, padre amoroso. Su sacrificio por amor hizo posible generaciones futuras, no olvidado. Después de obtener los permisos necesarios, instaló la placa en un banco del jardín de la parroquia de San Miguel Arcángel, el lugar donde Ricardo y Guadalupe se habían conocido y enamorado. Era una forma de devolverle a Ricardo algo de la visibilidad que la historia le había negado, de asegurar que alguien más allá de su familia supiera que había existido, que había amado, que había importado. El día de la inauguración de la placa, Mateo organizó una pequeña ceremonia. Invitó a su tía Patricia, a Josefina Solís, en su silla de ruedas traída especialmente desde el asilo, al padre Rodrigo y a algunos de los ancianos que habían conocido a Ricardo o a Guadalupe en su juventud. Bajo el ciprés, donde probablemente Ricardo y Guadalupe se habían sentado a soñar su futuro juntos, Mateo leyó en voz alta la última carta que Ricardo había escrito antes de morir, la dirigida a su hija. Varios de los presentes lloraron abiertamente. Después, Josefina habló brevemente con voz quebrada por la emoción, pero firme en su mensaje.
coraje. Mi hijo vivió solo 24 años, pero vivió con integridad y amor. Tomó decisiones difíciles por el bien de otros, y ahora, casi 70 años después, su historia finalmente puede ser contada. Gracias, Mateo, por darle a Ricardo el reconocimiento que merece, por honrar su memoria, por asegurar que no sea olvidado. Esa noche, Mateo volvió a su departamento con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado meses sumergido en el pasado, desentrañando secretos familiares, conociendo a personas que nunca supo que existían, conectando piezas de una historia que había permanecido oculta por más de 6 décadas. Ahora sentía que finalmente entendía de dónde venía, no solo en términos de apellidos y fechas de nacimiento, sino en términos de valores, de sacrificios, de amores que trascienden la muerte. Era nieto tanto de Ricardo Solís, el joven médico que renunció a todo por amor, como de Tomás Montoya, el hombre que acogió a una mujer embarazada y le dio su apellido a una niña que no era suya por sangre, pero sí por elección. Era nieto de Guadalupe Reyes, la mujer que cargó un secreto toda su vida para proteger a su hija del dolor y la confusión. Colocó el reloj de bolsillo de Ricardo en un lugar especial en su librero, junto al álbum que había creado con la historia completa. Cada vez que lo miraba, pensaba en las vueltas que da la vida, en cómo una simple caja encontrada durante una limpieza de iglesia había abierto un mundo entero de historia familiar que nunca hubiera conocido de otra manera. Se preguntaba si Guadalupe había planeado todo de esa manera, si había dejado la caja específicamente en la parroquia, sabiendo que algún día alguien de su familia la encontraría. La frase tallada en la tapa, para cuando llegue el momento, sugería que sí, que Guadalupe había creído que llegaría el día en que la verdad pudiera ser revelada sin causar daño, cuando todos los protagonistas directos ya no estuvieran y el secreto pudiera transformarse en historia. Con el tiempo, Mateo comenzó a pensar qué hacer con toda esa información. Su primera inclinación fue compartirla ampliamente con toda la familia extendida, primos lejanos que quizás ni conocían la historia completa de sus raíces. Pero después reflexionó más profundamente sobre las intenciones de Guadalupe, sobre por qué había guardado el secreto de su hija durante toda su vida. Elena, su madre, había vivido feliz creyendo que Tomás era su padre. Había amado a Tomás a su manera, había sido una buena hija y había muerto en paz. Revelar la verdad ahora a toda la familia podría crear confusión, dolor innecesario, juicios sobre decisiones tomadas en circunstancias que nadie más podía entender completamente. Finalmente, Mateo decidió guardar la historia como un tesoro privado, compartiéndola solo con las personas directamente involucradas. Su tía Patricia, que ya la conocía, Josefina Solís, la abuela que nunca supo que tenía, y quizás algún día, si tenía hijos propios, con ellos. El álbum que había creado sería su forma de preservar la memoria para futuras generaciones, pero sin convertirla en escándalo o chisme familiar. Ricardo, Guadalupe y Tomás merecían que su historia fuera tratada con dignidad y respeto, no con sensacionalismo. Continuó visitando a Josefina regularmente en el asilo. La anciana se había convertido en una conexión vital con un pasado que él nunca había vivido, pero que ahora sentía como propio. Le pedía que le contara una y otra vez historias sobre Ricardo de niño, sobre cómo era su personalidad, sus gustos, sus sueños. Josefina, quien había pasado años sin nadie con quien compartir esos recuerdos, floreció con las visitas. Pensé que moriría sin que nadie recordara a mi hijo, le confesó una tarde. Pensé que su vida se había desperdiciado, que todo lo que fue y todo lo que pudo ser se había perdido para siempre. Pero tú has hecho que su vida tenga significado nuevamente. Has rescatado su memoria del olvido. No sabes qué paz me da eso en mis últimos años. Una mañana de verano, casi un año después de haber encontrado la caja, Mateo recibió una llamada del asilo. Josefina había fallecido durante la noche, pacíficamente, en su sueño. Tenía 95 años. La directora del asilo le explicó que Josefina había dejado instrucciones específicas de que Mateo fuera contactado y que le entregaran una caja pequeña que había guardado para él. Mateo fue inmediatamente al asilo, con el corazón pesado pero también con gratitud por haber conocido a su abuela paterna, aunque fuera por tan poco tiempo. La caja contenía el libro de anatomía de Ricardo con sus notas manuscritas
escritas, el estetoscopio de estudiante, algunas fotos más de Ricardo niño y joven y una carta escrita por Josefina con letra temblorosa pero legible. «Querido Mateo», decía la carta, «si estás leyendo esto significa que he partido a reunirme con mi hijo. Estos meses desde que te conocí han sido los más felices que he vivido desde que Ricardo murió. Me devolviste a mi hijo de cierta manera. Me hiciste sentir que su vida tuvo propósito y significado. Te dejo estas pocas pertenencias de Ricardo para que las cuides y algún día las pases a tus propios hijos si los tienes. Son todo lo que queda físicamente de él, pero su verdadero legado eres tú, tu bondad, tu perseverancia en conocer la verdad, tu respeto por todos los involucrados en esta historia. Ricardo sería muy parecido a ti si hubiera vivido. Estoy segura de eso. Gracias por darme estos últimos meses de paz y alegría. Muero feliz sabiendo que mi hijo no será olvidado. Con todo mi cariño, Josefina». El funeral de Josefina fue pequeño. Asistieron solo algunas personas del asilo y del barrio, el padre que la llevaba a misa los domingos, y Mateo con su tía Patricia. Mateo pagó por el servicio completo y se aseguró de que Josefina fuera enterrada en una tumba digna en el cementerio de Dolores, no muy lejos de donde descansaban Guadalupe y Tomás. Mandó grabar en su lápida «Josefina Solís, 1930-2025, madre devota de Ricardo Solís, guardiana de memorias, guardiana de amor». Era su forma de asegurar que tanto madre como hijo fueran recordados juntos, que su historia no se perdiera en el olvido. Después del funeral, Mateo pasó varios días en una profunda reflexión sobre todo lo que había aprendido en ese año extraordinario. Había descubierto que su identidad familiar era mucho más compleja de lo que siempre había creído. Era descendiente de dos hombres muy diferentes. Ricardo, el soñador idealista que había sacrificado su felicidad por amor, y Tomás, el hombre práctico que había ofrecido estabilidad y respeto cuando más se necesitaba. Ambos habían sido abuelos suyos de diferentes maneras, uno por sangre y otro por elección y compromiso, y ambos merecían ser honrados. También había aprendido sobre el costo del amor en diferentes épocas. En 1958, las opciones de una mujer embarazada sin estar casada eran terriblemente limitadas. Guadalupe había tomado la decisión que podía tomar dentro de las restricciones de su tiempo y su contexto social. No había sido cobarde ni había traicionado a Ricardo. Había sido práctica y había pensado en el bienestar de su hija por encima de todo. Ricardo, por su parte, había mostrado una madurez y un altruismo extraordinarios para un joven de 24 años. En vez de aferrarse egoístamente a Guadalupe y arrastrarse ambos a la tragedia, había tenido la fortaleza de dejarla ir. Mateo comenzó a escribir todo esto en un diario, no solo los hechos, sino también sus reflexiones sobre lo que significaba, sobre las lecciones que extraía. Escribió sobre cómo el verdadero amor a veces significa renunciar, sobre cómo el heroísmo a menudo es silencioso y no reconocido, sobre cómo las decisiones difíciles tomadas por amor y protección pueden parecer frías desde fuera, pero son profundamente generosas desde dentro. Escribió sobre el valor de conocer el pasado incluso cuando es doloroso, porque entender de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos. Un día, mientras organizaba los papeles y documentos que había acumulado durante su investigación, Mateo encontró algo que había pasado por alto inicialmente. En el sobre manila marcado «Verdad» había un bolsillo interior que no había notado, y dentro había una última carta de Guadalupe, esta dirigida específicamente al que encuentre esta caja. Era diferente de las otras cartas, más directa, más consciente de que estaba escribiendo para el futuro. «Si estás leyendo esto», escribía Guadalupe, «es porque has encontrado los secretos que guardé toda mi vida. Quizás te sientas traicionado o confundido. Quizás juzgues mis decisiones como cobardes o equivocadas. Pero quiero que entiendas el contexto de mi tiempo. En 1958, una mujer tenía muy pocas opciones. No había píldoras anticonceptivas disponibles para solteras, no había apoyo social para madres solteras, no había leyes que protegieran a los niños nacidos fuera del matrimonio. Una mujer embarazada sin marido era marcada para siempre, y su hijo también. No tomé estas decisiones a la ligera. Pasé noches enteras llorando, rezando, buscando alguna otra salida. Pero al final decidí que lo más importante era darle
darle a mi hija una vida digna, una identidad respetable, oportunidades que no tendría si yo insistía en esperarme a que Ricardo se recuperara o en criar a mi hija sola como madre soltera. Tomás Montoya no fue el amor de mi vida, pero fue un hombre bueno que me trató con respeto y que amó a Elena como propia. Le estaré eternamente agradecida por eso. Ricardo Solís fue el amor de mi vida, el único hombre que amé con todo el corazón, pero su amor fue tan grande que me dejó ir, y yo lo honré haciendo lo mejor para nuestra hija. He guardado esta caja para que algún día la verdad pueda ser conocida, para que Ricardo no sea olvidado, para que alguien sepa que existió un amor tan profundo que fue capaz de sacrificarlo todo. No guardes rencor hacia ninguno de nosotros. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, y si lees esto, si existes tú, sea quien seas, significa que valió la pena. Tu existencia justifica todas las decisiones difíciles, todos los sacrificios, todo el dolor. Vive bien, vive plenamente, honra el pasado, pero no dejes que te aprisione. Esa es mi última voluntad, que la verdad te libere, no que te ate. Con amor desde el pasado, Guadalupe Reyes de Montoya. Esas palabras fueron como un bálsamo para Mateo. Había pasado meses desentrañando esta historia, a veces sintiéndose abrumado por la complejidad moral de todo, cuestionando si Guadalupe había hecho lo correcto, si Ricardo había sido demasiado noble para su propio bien, si Tomás había sido justo al aceptar criar a una hija que no era suya, sabiendo toda la verdad. Pero al final, la respuesta era simple. Todos habían hecho lo mejor que podían en circunstancias imposibles. Nadie había sido villano. Todos habían actuado desde el amor, desde el deseo de proteger a los más vulnerables, desde la voluntad de hacer sacrificios por el bien de otros. Mateo decidió honrar esa última voluntad de Guadalupe. No dejaría que el peso del pasado lo aplastara. En cambio, tomaría las lecciones aprendidas y las aplicaría a su propia vida. De Ricardo aprendió la importancia de poner el bienestar de otros por encima del propio cuando es necesario, pero también a soñar grande y tener compasión. De Tomás aprendió el valor de la estabilidad, la responsabilidad y cumplir con los compromisos aunque sean difíciles. De Guadalupe aprendió la fortaleza de tomar decisiones difíciles, de cargar con secretos cuando es necesario para proteger a otros, pero también de dejar registro de la verdad para el futuro. De Josefina aprendió la persistencia del amor maternal, la esperanza que se mantiene aun cuando todo parece perdido. Comenzó a participar más activamente en la parroquia de San Miguel Arcángel, el lugar donde todo había comenzado. Se ofreció como voluntario en programas para jóvenes, sabiendo que Ricardo habría querido ayudar a la próxima generación. Empezó a estudiar por las noches, tomando cursos en línea sobre trabajo social, sintiendo que quizás había heredado de Ricardo ese deseo de servir a los demás, aunque no fuera como médico. Visitaba regularmente las tumbas tanto de sus abuelos maternos como de Josefina, llevando flores, contándoles sobre su vida, sintiéndose conectado a través de las generaciones. Un día, la parroquia organizó un evento de historia local donde invitaron a los feligreses a compartir historias sobre la colonia y la iglesia en décadas pasadas. Mateo decidió participar, pero de una manera cuidadosa. Contó la historia de Ricardo y Guadalupe sin mencionar nombres reales ni identificar a su propia familia. La presentó como una historia sobre el amor y el sacrificio en el México de los años 50, sobre cómo la gente tomaba decisiones difíciles en tiempos donde las opciones eran limitadas, sobre cómo el verdadero amor a veces significa dejar ir. La respuesta fue abrumadora. Varias personas mayores se acercaron después para compartir sus propias historias similares, amores perdidos, decisiones difíciles, secretos guardados para proteger a otros. Mateo se dio cuenta de que la historia de su familia no era única, que muchas familias guardaban secretos similares, que el pasado estaba lleno de historias no contadas de sacrificio y amor silencioso. Eso le dio una idea. Con el permiso de su tía Patricia y usando seudónimos para proteger la identidad real de los involucrados, Mateo escribió la historia completa como un relato basado en hechos reales. La tituló Cartas del Tiempo, una historia de amor y sacrificio en el México de los 50. Mandó el manuscrito a varias editoriales pequeñas que se especializaban en historia oral y memoria
memorias mexicanas. Una de ellas, una editorial independiente en Coyoacán, se interesó. El editor le explicó que había un mercado creciente para este tipo de historias, testimonios reales de cómo la gente común vivía el amor, la familia y las decisiones difíciles en épocas pasadas. Es importante documentar estas historias, le dijo el editor. Son parte de nuestra memoria colectiva como mexicanos. Muestran cómo hemos cambiado como sociedad, pero también cómo ciertos valores humanos permanecen constantes. El libro se publicó un año después de que Mateo encontrara la caja. La presentación fue en la librería de la parroquia de San Miguel Arcángel, el lugar donde Ricardo y Guadalupe se habían conocido. Mateo dedicó el libro a todos los amores que se sacrificaron en silencio, a todos los padres que criaron hijos que no eran suyos por sangre, pero sí por amor, a todas las mujeres que tomaron decisiones imposibles para proteger a sus hijos, y especialmente a 3 personas que vivieron esta historia con dignidad y honor. No dio nombres reales durante la presentación, pero cualquiera que conociera bien a la familia podría haber conectado los puntos. No importaba. Era una historia que merecía ser contada, una verdad que merecía ser preservada. Las ventas del libro fueron modestas, pero constantes. Mateo recibió cartas de lectores compartiendo sus propias historias familiares similares, agradeciendo por haber dado voz a experiencias que muchos habían vivido, pero pocos habían articulado. Una mujer de 80 años le escribió contando que ella también había sido criada por un hombre que no era su padre biológico y que nunca lo supo hasta después de la muerte de su madre. Su libro me ayudó a entender las decisiones de mi madre, escribió. Me ayudó a perdonar, a ver el amor detrás de lo que yo había percibido como mentiras. Gracias por eso. Esas cartas confirmaron para Mateo que había hecho lo correcto al compartir la historia, aunque fuera de forma protegida y respetuosa. Con el paso del tiempo, Mateo sintió que finalmente había hecho las paces con el pasado de su familia. Ya no sentía confusión o traición al pensar en los secretos que Guadalupe había guardado. En cambio, sentía admiración por la fortaleza de todos los involucrados. Había aprendido que la familia no se define solo por la sangre, sino también por el compromiso, el sacrificio y el amor en acción. Tomás Montoya había sido tanto su abuelo como Ricardo Solís, solo que de maneras diferentes. Uno le dio sus genes, su sonrisa, quizás su inclinación al servicio a otros. El otro le dio estabilidad, un apellido, una posición respetable en el mundo que le permitió a su madre crecer sin estigma. El segundo aniversario del descubrimiento de la caja cayó en un octubre similar a aquel día cuando todo comenzó. Mateo volvió a la parroquia de San Miguel Arcángel para la limpieza anual, participando nuevamente como voluntario. Esta vez, cuando entró a la sacristía, no encontró más cajas misteriosas, pero tampoco las necesitaba. Ya había encontrado lo que el destino o la providencia o simplemente el azar había querido que encontrara. En el jardín de la parroquia se sentó en el banco con la placa de Ricardo y pensó en todo lo que había aprendido, en todas las vidas que se habían entrelazado para hacer posible su propia existencia. Pensó en Ricardo, muriendo a los 24 años en una cama de hospital, renunciando a todo por amor. Pensó en Guadalupe, viviendo 67 años con un secreto que guardó celosamente para proteger a su hija. Pensó en Tomás, aceptando criar a una niña que no era suya y dándole su apellido sin esperar reconocimiento. Pensó en Josefina, guardando por décadas las pertenencias de su hijo, esperando que algún día alguien viniera por ellas. Pensó en su madre Elena, viviendo y muriendo sin saber la verdad completa de su origen, pero amada profundamente por todos. Y pensó en sí mismo, el resultado final de todas esas decisiones, sacrificios y amores entrelazados. La vida, reflexionó Mateo, era mucho más compleja de lo que aparentaba en la superficie. Cada familia guardaba historias no contadas, secretos que protegían tanto como herían, decisiones difíciles tomadas en momentos imposibles. Lo importante no era juzgar esas decisiones con la moral y las opciones del presente, sino tratar de entender el contexto en que se tomaron, las limitaciones que existían, el amor que las motivaba. Su familia no había sido perfecta, pero había sido humana, profundamente humana en sus luchas y sus triunfos. Mateo sacó el reloj de bolsillo de Ricardo de su bolsillo y lo abrió. Adentro
Dentro, Josefina había colocado una foto diminuta de Ricardo joven, sonriendo a la cámara, con esos ojos llenos de esperanza y sueños. Al lado, en el otro compartimento del reloj, Mateo había colocado una foto similar de su madre Elena a la misma edad. Padre e hija que nunca se conocieron, juntos por fin en ese pequeño reloj de plata desgastado por el tiempo. Era su forma de reunir lo que la vida había separado, de crear un pequeño monumento personal al amor que había hecho posible su existencia. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Mateo cerró el reloj cuidadosamente y lo guardó cerca de su corazón. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y alegrías, sus propias decisiones que tomar. Pero hoy, en este momento, sentado bajo el ciprés, donde sus abuelos se habían enamorado hacía casi 70 años, Mateo sentía que finalmente entendía qué significaba ser parte de una familia, con todo lo que eso implicaba de amor, sacrificio, secretos y verdades. Y estaba en paz con todo ello, listo para llevar esas lecciones hacia el futuro, honrando el pasado sin ser prisionero de él, exactamente como Guadalupe había deseado en su última carta. La verdad no lo había destruido ni le había quitado su identidad. Al contrario, lo había completado, le había dado una comprensión más profunda de sí mismo y de las generaciones que lo precedieron. Y eso, pensó mientras caminaba de regreso a su auto bajo el cielo del atardecer, era el verdadero regalo que su abuela Guadalupe había dejado en esa caja de madera en la sacristía. No solo la verdad del pasado, sino la libertad de aceptarla, honrarla y seguir adelante con paz y comprensión. El vitral de la iglesia escondía un mensaje que llevaba décadas allí. Mateo Sánchez nunca había sido particularmente religioso, pero aquella tarde de septiembre se encontró parado frente a la pequeña iglesia de San Jerónimo en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, sosteniendo una carta amarillenta. Su abuela Carmen había fallecido 3 semanas atrás, y entre sus pertenencias había encontrado un sobre cerrado con su nombre escrito en tinta azul descolorida. Dentro solo había 3 líneas escritas con la letra temblorosa de su abuela. El vitral del ángel derecho guarda la verdad sobre tu abuelo Antonio. Ve a la iglesia donde nos casamos. Busca entre las plumas pintadas. Perdóname por no habértelo contado cuando estaba viva. Mateo había leído esas palabras 20 veces, tratando de entender qué significaban, antes de finalmente armarse de valor y venir hasta aquí, a esta iglesia modesta que no visitaba desde que era niño. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. El interior de la iglesia estaba fresco y silencioso, con ese olor particular a incienso y madera vieja que Mateo recordaba vagamente de su infancia. Había quizás 5 personas dispersas en las bancas, rezando en silencio. Sus pasos resonaban suavemente sobre las losas de piedra mientras caminaba hacia el altar, buscando con la mirada los vitrales que flanqueaban ambos lados del pequeño templo. Los rayos del sol de la tarde atravesaban los cristales de colores, proyectando manchas luminosas de azul, rojo y dorado sobre las paredes blancas. Mateo localizó rápidamente el vitral que su abuela había mencionado. En el lado derecho, cerca del altar, había una representación del arcángel Miguel, con sus alas desplegadas en tonos de azul cobalto y blanco perlado. Se acercó lentamente, consciente de que varias personas lo observaban con curiosidad, y examinó el vitral con atención. Las plumas del ángel estaban pintadas con un detalle extraordinario, cada una delineada con plomo oscuro que separaba los fragmentos de vidrio coloreado. Mateo entrecerró los ojos, tratando de descifrar si había algo inusual, alguna marca o símbolo escondido entre las intrincadas líneas del diseño. Al principio no vio nada fuera de lo común. El vitral era hermoso, pero aparentemente ordinario, una pieza de arte religioso como tantas otras que adornaban las iglesias antiguas de la ciudad. Pero entonces, cuando el sol se movió levemente y el ángulo de la luz cambió, Mateo lo vio. En la tercera pluma desde arriba del ala derecha había algo grabado en el vidrio mismo, tan fino que solo era visible cuando la luz lo atravesaba de cierta manera. Eran números, pequeños, precisos, casi invisibles a menos que supieras exactamente dónde buscar. Mateo sacó su celular
y tomó varias fotografías, acercándose todo lo que se atrevía sin llamar demasiado la atención. Una vez que tuvo las imágenes, se alejó del vitral y se sentó en una de las bancas traseras para examinarlas con calma. Amplió la fotografía en la pantalla de su teléfono, ajustó el brillo y el contraste y finalmente logró leer los números con claridad. 19 43 157 99 66 4884. Coordenadas geográficas. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué lugar marcaban esas coordenadas? ¿Y qué tenían que ver con su abuelo Antonio, el hombre tranquilo y trabajador que había fallecido cuando Mateo tenía apenas 10 años? Mateo apenas recordaba a su abuelo Antonio. Las memorias que conservaba eran vagas y fragmentadas. Un hombre alto de manos grandes y ásperas que olía a tabaco y a jabón de ropa, que trabajaba como carpintero y que pasaba los domingos arreglando cosas en la casa de la colonia Doctores, donde había vivido con Carmen durante más de 40 años. Su abuela siempre había hablado de Antonio con cariño, pero con cierta reserva, como si hubiera capítulos enteros de su vida juntos que prefería mantener privados. Ahora, sentado en esa iglesia silenciosa con una serie de coordenadas misteriosas en su teléfono, Mateo se daba cuenta de cuánto no sabía realmente sobre el hombre que había sido su abuelo. Salió de la iglesia con paso apresurado y caminó hasta la avenida Insurgentes, donde se sentó en la terraza de un café para investigar. Ingresó las coordenadas en Google Maps y esperó mientras el mapa cargaba. El marcador apareció en un lugar que Mateo no esperaba: el Panteón Civil de Dolores, uno de los cementerios más antiguos y grandes de Ciudad de México. Las coordenadas marcaban una ubicación específica dentro del extenso terreno del panteón, en una sección que el mapa identificaba como Rotonda de las Personas Ilustres. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Por qué su abuela le había dirigido a ese lugar? Su abuelo Antonio estaba enterrado en un panteón mucho más modesto en Iztapalapa, junto a otros miembros de la familia Sánchez. ¿Qué conexión podía tener con la Rotonda de las Personas Ilustres? El resto de la tarde lo pasó tratando de encontrar respuestas en Internet, pero no encontró nada que relacionara a Antonio Sánchez Carpintero con ninguna de las personalidades enterradas en la Rotonda. Eran artistas, políticos, escritores, científicos, personas cuyos nombres aparecían en los libros de historia. Su abuelo había sido un hombre trabajador pero común, o al menos eso era lo que Mateo siempre había creído. Esa noche casi no durmió, dándole vueltas al misterio en su cabeza. A la mañana siguiente, sábado, se levantó temprano y tomó un Uber hacia el Panteón Civil de Dolores. El tráfico de la Ciudad de México un sábado por la mañana era moderado y llegó al panteón poco después de las 9. El lugar era inmenso, con kilómetros de senderos flanqueados por cipreses y monumentos funerarios que iban desde lápidas sencillas hasta mausoleos elaborados de mármol y cantera. Mateo siguió las indicaciones de su teléfono, caminando por los senderos silenciosos, mientras el sol de la mañana filtraba entre las ramas de los árboles antiguos. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas de los arreglos dejados por visitantes anteriores. Tardó casi 20 minutos en llegar a las coordenadas exactas. El punto marcado correspondía a un monumento particular dentro de la rotonda, una tumba de granito gris con una placa de bronce que llevaba el nombre Roberto Sandoval Mejía, 1920-1985, arquitecto y restaurador. Mateo leyó la inscripción varias veces, tratando de encontrar alguna conexión con su abuelo Antonio. El apellido Sandoval no significaba nada para él. No había nadie con ese nombre en su familia que él supiera. Se arrodilló frente a la tumba, examinando cada detalle del monumento. Había flores frescas en un jarrón de cerámica, lo que indicaba que alguien visitaba la tumba regularmente. La placa mencionaba que Roberto Sandoval había sido responsable de la restauración de varios edificios históricos en el centro de Ciudad de México durante las décadas de 1960 y 1970. Mateo tomó fotografías de la tumba desde todos los ángulos posibles, sin saber muy bien qué estaba buscando. Fue entonces cuando notó algo inusual. En la base del monumento, casi oculto por el césped crecido, había otra pequeña placa, mucho más discreta que la principal. Se inclinó para leer la inscripción, apartando la hierba con cuidado. Las letras eran pequeñas y estaban desgastadas por el
el tiempo, pero aún eran legibles. También descansa aquí Antonio Flores Sandoval, 1918-1983, maestro artesano. Hermano en el arte y en la vida. El mundo pareció detenerse por un momento. Antonio Flores Sandoval. El nombre de su abuelo era Antonio Sánchez. ¿O no? Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sentó directamente sobre el césped húmedo, sin importarle manchar sus jeans, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Su abuelo había tenido otro nombre? Había estado enterrado aquí todo este tiempo, y no en el panteón de Iztapalapa como toda la familia creía. Mateo recordó el funeral de su abuelo cuando tenía 10 años. Recordaba vagamente haber estado en un panteón, pero había sido un niño pequeño, y los detalles eran borrosos. Sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a su madre, Gabriela. Ella respondió al tercer timbrazo, con voz alegre. «Mateo, ¿qué pasa, hijo? Es temprano para que me llames un sábado». Mateo trató de mantener la voz calmada. «Mamá, necesito preguntarte algo sobre el abuelo Antonio. ¿Sabías que su apellido era Flores Sandoval?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, su madre respondió con voz cautelosa. «¿Dónde estás, Mateo? ¿Por qué me preguntas eso?» Su tono había cambiado por completo, de relajado a tenso en un instante. Mateo explicó rápidamente lo de la carta de su abuela, el vitral, las coordenadas, y ahora esta tumba con un nombre que no coincidía con el que siempre había conocido. Esperó, escuchando la respiración pesada de su madre al otro lado de la línea. «Necesito que vengas a casa, Mateo. Ahora, hay cosas que tengo que contarte sobre tu abuelo, cosas que mamá Carmen quería que supieras, pero que nunca encontró el momento adecuado». Mateo manejó de regreso a casa de su madre en la Colonia del Valle en un estado de aturdimiento total. Gabriela lo esperaba en la sala con una caja de cartón sobre la mesa de centro, una caja que Mateo nunca había visto antes. Había preparado café, pero ninguno de los dos lo tocó. Se sentaron frente a frente, y Mateo vio que su madre tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Tu abuela me llamó 2 días antes de morir», comenzó Gabriela con voz temblorosa. «Me dijo que había dejado algo para ti, una carta que te llevaría a descubrir la verdad. Me pidió que no interfiriera, que te dejara descubrirlo por ti mismo, porque era la única manera de que realmente lo entendieras. Me hizo prometer que solo intervendría si me lo preguntabas directamente». Abrió la caja de cartón y sacó un sobre manila grueso, lleno de papeles y fotografías. «Tu abuelo Antonio no se llamaba Antonio Sánchez. Ese nombre lo adoptó cuando tenía 25 años, en 1943. Su verdadero nombre era Antonio Flores Sandoval, y era el hermano menor del arquitecto Roberto Sandoval Mejía, el hombre en cuya tumba lo encontraste». Gabriela extendió una fotografía en blanco y negro sobre la mesa. Mostraba a 2 hombres jóvenes, ambos vestidos con overoles de trabajo, parados frente a lo que parecía ser un edificio en construcción. Mateo reconoció inmediatamente a uno de ellos como una versión joven de su abuelo Antonio, con esos mismos ojos oscuros y penetrantes que recordaba de su infancia, aunque en la foto su rostro era menos marcado por el tiempo y tenía una sonrisa amplia y confiada. El otro hombre, ligeramente mayor, se parecía mucho a Antonio, pero con rasgos más refinados y una expresión más seria. «Ese es Roberto», dijo Gabriela señalando al segundo hombre. «Tu abuelo y él eran muy cercanos. Roberto estudió arquitectura en la universidad. Era brillante, tenía todos los contactos y las oportunidades. Antonio, en cambio, era un artesano autodidacta, un maestro en trabajar con madera, metal y vidrio. Cuando Roberto comenzó a recibir encargos importantes para restaurar edificios históricos en el centro, siempre llevaba a Antonio con él. Tu abuelo era quien realmente hacía el trabajo detallado. Los vitrales, las puertas talladas, los balcones de hierro forjado, las molduras de madera. Era un artista, Mateo, un verdadero artista». Gabriela sacó más fotografías de la caja, imágenes de edificios elegantes, de vitrales elaborados, de puertas de madera tallada con diseños intrincados, de balcones de hierro con formas que parecían encaje metálico. Tu abuelo trabajó en algunos de los edificios más hermosos de la ciudad: la Casa de los Azulejos, el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, docenas de iglesias antiguas, pero nunca recibió crédito. Todo iba a nombre de Roberto porque él era el arquitecto registrado, el que tenía los permisos y los contratos. Antonio era oficialmente solo un
ayudante, un empleado más. Mateo tomó las fotografías, examinándolas con atención. En una de ellas, su abuelo estaba trabajando en un vitral, con una herramienta de corte en la mano y fragmentos de vidrio de colores esparcidos sobre una mesa. La concentración en su rostro era evidente incluso a través de los años que separaban esa imagen del presente. ¿Por qué no recibía crédito? Si era tan talentoso como dices, ¿por qué no tenía su propio negocio? ¿Por qué trabajaba a la sombra de su hermano? Gabriela suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta, pero temiendo tener que responderla. Porque tu abuelo estaba escondido, Mateo. Estaba usando un nombre falso y tratando de desaparecer de su vida anterior. El silencio que siguió fue pesado y largo. Mateo sintió que su percepción de su familia, de su historia, de quién era él mismo, se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. ¿Por qué se estaba escondiendo? ¿De qué huía? Gabriela sacó un documento oficial de la caja, amarillento y doblado, con sellos y firmas que parecían muy antiguos. Era un certificado de matrimonio fechado en 1940, en Guadalajara, Jalisco. Los nombres en el certificado eran Antonio Flores Sandoval y Sofía Ramírez de Flores. Tu abuelo estuvo casado antes de conocer a tu abuela Carmen, dijo Gabriela con voz apenas audible. Se casó muy joven, a los 22 años, con una mujer llamada Sofía. Vivían en Guadalajara, donde Antonio trabajaba como aprendiz de vitralista en una fábrica que producía vitrales para iglesias. Según lo que tu abuela me contó, Antonio y Sofía estaban muy enamorados. Tuvieron una hija, Beatriz, que nació en 1941. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su abuelo había tenido otra familia, otra vida completa antes de la familia que él conocía. ¿Qué había pasado con esa esposa y esa hija? Gabriela continuó, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. En 1942 hubo un brote terrible de fiebre tifoidea en Guadalajara. Murieron cientos de personas. Sofía y la pequeña Beatriz contrajeron la enfermedad. Beatriz murió primero. Tenía apenas 1 año y medio. Sofía luchó durante semanas, pero finalmente también falleció. Tu abuelo las perdió a ambas en el espacio de 1 mes. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de ese dolor a través de las décadas. No podía imaginar lo que Antonio había sentido, perder a su esposa y a su hija pequeña de esa manera tan repentina y cruel. Después de eso, continuó Gabriela, Antonio no pudo soportar seguir viviendo en Guadalajara. Todo le recordaba a ellas. Abandonó su trabajo, dejó su casa, incluso dejó de usar su nombre completo. Se vino a Ciudad de México para empezar de nuevo, y fue entonces cuando Roberto, que ya estaba establecido aquí como arquitecto, lo acogió y le dio trabajo. Antonio adoptó el apellido materno de tu abuela Carmen, Sánchez, y comenzó a presentarse como Antonio Sánchez. Nadie en su nueva vida sabía de su pasado en Guadalajara, de su primera familia, de todo lo que había perdido. Mateo abrió los ojos y miró a su madre con una mezcla de tristeza y confusión. Pero entonces conoció a la abuela Carmen. ¿Ella sabía todo esto? Gabriela asintió lentamente. Sí, tu abuelo se lo contó antes de casarse con ella en 1945. Carmen era una mujer extraordinaria, Mateo. Entendió el dolor de Antonio y no lo juzgó. Lo amó con todo su pasado, con todas sus cicatrices. Decidieron juntos que mantendrían esa parte de su vida en privado, que construirían una nueva vida sin estar constantemente mirando hacia atrás. Tuvieron 4 hijos juntos, tu tío Javier, tu tía Elena, tu madre y tu tía Rosa. Antonio fue un padre maravilloso, presente y amoroso, pero siempre hubo una parte de él que estaba reservada, una tristeza que nunca se fue del todo. Ahora entiendo por qué. Mateo tomó más documentos de la caja. Había recortes de periódico sobre los proyectos de restauración en los que Antonio había trabajado, siempre mencionando solo a Roberto Sandoval como el arquitecto responsable. Había cartas entre los 2 hermanos, escritas en diferentes momentos a lo largo de los años, en las que Roberto expresaba su admiración por el talento de Antonio y su frustración por no poder darle el crédito público que merecía sin exponer su verdadera identidad. Una carta en particular llamó la atención de Mateo. Estaba fechada en 1978 y era de Roberto a Antonio. Hermano, decía la carta con una escritura elegante y firme. He decidido que cuando muera, mi tumba llevará también tu nombre, tu verdadero nombre. Antonio
Antonio Flores Sandoval, es lo mínimo que puedo hacer para honrar tu talento y tu sacrificio. Has vivido en las sombras durante 35 años, permitiendo que yo recibiera toda la gloria por un trabajo que en gran parte era tuyo. El mundo debe saber que exististe, que creaste belleza, que dejaste tu marca en esta ciudad que ambos amamos. Si no puedo darte el crédito en vida sin exponerte, al menos lo harás en muerte. Descansaremos juntos, como los hermanos que siempre fuimos, y tu nombre estará grabado en piedra para siempre. Mateo sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Roberto había cumplido su promesa. Cuando murió en 1985, 2 años después de Antonio, había asegurado que su hermano menor estuviera mencionado en el monumento, revelando finalmente la verdadera identidad de Antonio Flores Sandoval. ¿Por qué la abuela nunca nos contó nada de esto?, preguntó Mateo con voz quebrada por la emoción. ¿Por qué guardar este secreto incluso después de que el abuelo muriera? Gabriela tomó las manos de su hijo entre las suyas. Creo que tu abuela llevaba tanto tiempo guardando ese secreto que se convirtió en parte de su identidad. Proteger el pasado de Antonio se había convertido en su manera de honrar su memoria. Pero supongo que hacia el final de su vida, cuando sabía que le quedaba poco tiempo, decidió que ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Por eso te dejó esa carta, por eso puso esas coordenadas en el vitral de la iglesia. Quería que descubrieras quién había sido realmente tu abuelo, no el hombre que todos conocían como Antonio Sánchez el carpintero, sino Antonio Flores Sandoval, el artista, el artesano maestro, el hombre que había sufrido pérdidas inimaginables, pero que había encontrado la fuerza para seguir adelante y crear belleza. Mateo sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas ahora. Hay algo más, dijo Gabriela, sacando un último objeto de la caja. Era un cuaderno de dibujo, viejo y desgastado, con las esquinas dobladas y la cubierta manchada. Este era el cuaderno de bocetos de tu abuelo. Lo usaba para diseñar los vitrales y las piezas decorativas antes de crearlas. Tu abuela lo guardó todos estos años. Mateo abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos exquisitos, diseños de vitrales con ángeles y santos, patrones geométricos para puertas talladas, bocetos de balcones de hierro forjado con detalles florales. Cada dibujo estaba acompañado de notas técnicas escritas con letra pequeña y precisa, especificando dimensiones, materiales, técnicas de construcción. Era evidente que Antonio había sido meticuloso en su trabajo, que cada pieza que creaba era el resultado de una planificación cuidadosa y de una habilidad excepcional. Pero lo que realmente impactó a Mateo fueron los dibujos en las últimas páginas del cuaderno. Eran diferentes del resto, más personales. Había un retrato de una mujer joven y hermosa, con el pelo recogido y una sonrisa suave. Debajo del dibujo, con letra temblorosa, Antonio había escrito: Sofía, mi amor eterno. En la página siguiente había un boceto de una niña pequeña, con rizos y ojos grandes, riendo. La nota decía simplemente: Beatriz, mi angelito, 1941-1942. Mateo pasó los dedos sobre los dibujos, sintiendo una conexión repentina con el abuelo que apenas había conocido. Estos dibujos revelaban un lado de Antonio que nunca había visto: su dolor, su amor inquebrantable por su primera familia, la manera en que había llevado esa pérdida consigo durante toda su vida. El vitral de la iglesia, dijo Mateo repentinamente, conectando los puntos. El vitral donde estaban las coordenadas. Lo hizo el abuelo Antonio. Gabriela sonrió a través de sus lágrimas. Sí, ese fue uno de los últimos trabajos que hizo antes de morir. La iglesia de San Jerónimo necesitaba restaurar sus vitrales después de un temblor en 1979, y Roberto consiguió el contrato. Tu abuelo pasó meses trabajando en esos vitrales, restaurando los dañados y creando algunos nuevos. El vitral del Arcángel Miguel fue completamente nuevo, diseñado y creado por él. Y en ese vitral, en una de las plumas del ángel, grabó las coordenadas de donde sabía que descansaría cuando muriera. Era su manera de dejar una pista, un rastro para que algún día alguien pudiera descubrir la verdad. Era brillante y triste a la vez, pensó Mateo. Su abuelo había vivido una vida completa bajo un nombre que no era el suyo. Había creado obras de arte que nunca llevaron su firma. Había amado y formado una nueva familia mientras cargaba con el dolor de haber perdido a su primera esposa e hija. Y sin embargo,
pero al final había encontrado una manera de dejar un mensaje, un camino que eventualmente lo llevaría de vuelta a su verdadera identidad. Los siguientes días, Mateo se dedicó a investigar más sobre la vida y el trabajo de su abuelo. Con la ayuda de su madre y de varios documentos que su abuela Carmen había guardado, comenzó a rastrear todos los proyectos en los que Antonio había participado. Fue a la rotonda de las personas ilustres varias veces más, sentándose frente a la tumba de Roberto Sandoval, donde también descansaba su abuelo, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Un día, mientras examinaba los registros de la arquidiócesis sobre las restauraciones de iglesias antiguas, encontró el nombre de una mujer, Lorena Vidal, quien había sido asistente administrativa en la oficina de Roberto Sandoval durante más de 20 años. Según los registros, Lorena todavía vivía en Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera. Mateo decidió visitarla. Encontró su dirección en el directorio telefónico y llamó primero para pedirle permiso. Lorena, que ahora tenía 84 años, accedió a recibirlo con entusiasmo cuando supo que era nieto de Antonio. La casa de Lorena era un edificio antiguo de la época porfiriana, con altos techos y ventanas que daban a un pequeño jardín interior. Ella lo recibió en la sala, una mujer menuda de cabello completamente blanco, pero con ojos vivaces y una sonrisa cálida. Pasé 20 años trabajando con Roberto y Antonio, comenzó Lorena después de que Mateo le explicara el propósito de su visita. Eran como hermanos, aunque Roberto era el jefe oficial y Antonio supuestamente era solo el maestro artesano. Pero cualquiera que los viera trabajar juntos sabía que eran verdaderos socios. Roberto diseñaba los planos arquitectónicos generales, pero era Antonio quien entendía cómo hacer que esos diseños cobraran vida. Era Antonio quien sabía exactamente qué tipo de madera usar para una puerta que debía resistir 100 años más, qué técnica de vitrales crear efectos de luz específicos, cómo forjar hierro para que fuera fuerte pero elegante. Lorena se levantó y trajo un álbum de fotografías de un aparador. Guardé esto durante todos estos años, fotos de los proyectos en los que trabajamos juntos. Las imágenes mostraban a Antonio y Roberto en diferentes sitios de construcción, a veces cubiertos de polvo, otras veces limpiamente vestidos para inspecciones oficiales, pero siempre juntos, siempre concentrados en su trabajo. ¿Usted sabía sobre el pasado de Antonio?, preguntó Mateo. ¿Sobre su primera familia en Guadalajara? Lorena asintió lentamente. Roberto me lo contó después de algunos años de trabajar con ellos. Necesitaba que alguien entendiera por qué Antonio nunca aparecía en las fotografías oficiales, por qué siempre rechazaba entrevistas, por qué insistía en mantener un perfil bajo. Era para proteger su privacidad, para no arriesgarse a que alguien de Guadalajara lo reconociera y comenzara a hacer preguntas sobre su pasado. No era que estuviera huyendo de la ley o algo así, simplemente no podía soportar revivir ese dolor constantemente. Lorena pasó las páginas del álbum, deteniéndose en una fotografía particular. Mostraban a Antonio trabajando en un vitral, con la luz del sol atravesando el vidrio coloreado e iluminando su rostro concentrado. Cada vitral que hacía era una obra maestra, dijo Lorena con voz suave y nostálgica. Pero había algo especial en la manera en que Antonio creaba los ángeles. Siempre ponía un cuidado extra en los ángeles. Creo que era su manera de honrar a su pequeña Beatriz. Cada ángel que creaba era para ella, un recordatorio de que algún día volverían a estar juntos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó el vitral en la iglesia de San Jerónimo, el arcángel Miguel, con sus alas de azul cobalto y blanco perlado, y las coordenadas grabadas en una de las plumas pintadas. Ahora entendía el significado completo. No era solo un mensaje para guiarlo a la tumba donde descansaba su abuelo. Era una declaración de fe, una expresión de esperanza de que al morir, Antonio finalmente se reuniría con su hija perdida. ¿Roberto sabía que Antonio había puesto esas coordenadas en el vitral?, preguntó Mateo. Lorena sonrió. Por supuesto que lo sabía. De hecho, fue idea de Roberto. Me acuerdo que me lo contó un día, poco después de que Antonio terminara ese vitral. Me dijo: Lorena, Antonio ha dejado un mapa secreto en ese vidrio. Algún día, cuando ambos hayamos partido, alguien lo encontrará y sabrá la verdad. Será como un tesoro escondido, esperando ser descubierto. Roberto pensaba que era poético, una manera apropiada para que un artista dejara su marca final
sol en el mundo. Era exactamente lo que había resultado ser, pensó Mateo. Un tesoro escondido, esperando durante décadas a ser descubierto. Y su abuela Carmen, en su sabiduría final, había decidido que Mateo era la persona adecuada para encontrarlo. Lorena le mostró más fotografías y documentos, incluyendo contratos originales que mostraban a Roberto Sandoval como el arquitecto principal, pero que en notas al margen mencionaban específicamente el trabajo de A. Flores, maestro artesano vitralista. Roberto siempre se aseguraba de que el nombre de Antonio apareciera en los documentos internos, explicó Lorena. Incluso si no podía darle crédito público, quería que quedara registro oficial de su contribución. Guardaba copias de todo, organizadas cronológicamente. Cuando Roberto murió, su viuda, Marcela, heredó todos esos archivos. Creo que todavía los tiene. Mateo sintió una chispa de esperanza. Si Marcela Sandoval todavía tenía esos archivos, podría haber información invaluable sobre el trabajo de su abuelo, tal vez incluso más diseños originales o fotografías. ¿La señora Marcela todavía vive? ¿Cree que estaría dispuesta a hablar conmigo? Lorena asintió. Marcela vive en Coyoacán, en la casa que compartió con Roberto durante 40 años. Es mayor ahora, tiene 92 años, pero su mente está clara como el cristal. Déjame llamarla para avisarle que irás a visitarla. Estoy segura de que le encantará conocerte. 2 días después, Mateo se encontraba tocando el timbre de una casa colonial pintada de amarillo ocre en una calle tranquila de Coyoacán. Marcela Sandoval lo recibió personalmente, una mujer diminuta pero con una presencia impresionante, apoyándose en un bastón de madera tallada. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, eran del mismo color avellana que los de Roberto en las fotografías viejas. Así que eres el nieto de Antonio, dijo Marcela con una voz sorprendentemente fuerte para su edad, examinándolo de pies a cabeza como si buscara algún parecido familiar. Tienes sus manos de artesano, largas y fuertes. Roberto siempre decía que podías reconocer a un verdadero artesano por sus manos. La condujo a través de un pasillo flanqueado por vitrales que capturaban la luz de la tarde, proyectando patrones de colores sobre las paredes blancas. Estos vitrales los hizo tu abuelo, dijo Marcela, notando cómo Mateo se detenía a admirarlos. Roberto los encargó especialmente para esta casa en 1970. Cada uno representa una estación del año. Mira cómo capturan la luz de manera diferente dependiendo de la hora del día. Antonio era un maestro en entender cómo la luz y el color interactuaban. Llegaron a un estudio en la parte trasera de la casa, una habitación espaciosa con ventanas que daban a un jardín lleno de bugambilias moradas. La habitación estaba llena de archivadores de madera, estantes con carpetas ordenadas meticulosamente y una mesa grande cubierta de planos arquitectónicos. Este era el estudio de Roberto, explicó Marcela. Después de su muerte, lo mantuve exactamente como él lo dejó. Sabía que algún día alguien vendría buscando información sobre su trabajo, sobre la verdad detrás de todos esos proyectos de restauración. Nunca imaginé que sería el nieto de Antonio, pero me parece apropiado. Marcela se dirigió a un archivador específico en el rincón de la habitación y sacó varias carpetas gruesas. Estos son los archivos personales de Roberto sobre el trabajo de Antonio. Los mantenía separados de los archivos oficiales del negocio. Aquí está todo: diseños originales, bocetos, fotografías del proceso de creación, notas técnicas, incluso correspondencia entre Roberto y los clientes, donde Roberto trataba de darle crédito a Antonio sin revelar su verdadera identidad. Extendió las carpetas sobre la mesa y Mateo comenzó a examinar su contenido con asombro creciente. Había docenas de diseños originales en el estilo de dibujo que Mateo había visto en el cuaderno de bocetos de su abuelo. Cada uno estaba fechado y anotado con el nombre del proyecto: vitral principal, Catedral de Puebla, 1965, puerta tallada, Casa de los Azulejos, 1968, balcón de hierro forjado, Palacio de Correos, 1972. Las fotografías mostraban a Antonio en diferentes etapas de su vida, siempre trabajando, siempre concentrado en su arte. En algunas imágenes estaba cortando vidrio con precisión milimétrica, en otras estaba soldando metal con chispas volando a su alrededor, en otras estaba tallando madera con gubias y formones. Era evidente en cada fotografía que Antonio
Roberto no era simplemente un trabajador siguiendo instrucciones, sino un verdadero maestro artesano tomando decisiones creativas en cada momento. Roberto se sentía culpable, dijo Marcela de repente, su voz cargada de emoción. Culpable de recibir toda la gloria y el reconocimiento mientras Antonio trabajaba en las sombras. Intentó convencer a Antonio muchas veces de que saliera a la luz, de que usara su verdadero nombre y recibiera el crédito que merecía. Pero Antonio siempre se negaba. Decía que el reconocimiento no era importante para él, que lo único que le importaba era el trabajo mismo, crear belleza que perdurara mucho después de que él se hubiera ido. Decía que sus obras hablarían por él, incluso si nadie supiera su nombre. Marcela se sentó pesadamente en una silla junto a la mesa, sus ojos distantes como si estuviera viendo el pasado. Antonio era un hombre extraordinario, Mateo. Había sufrido más de lo que la mayoría de las personas pueden soportar con la pérdida de su primera familia, pero nunca se volvió amargado. En cambio, canalizó todo ese dolor en su arte. Cada pieza que creaba llevaba un fragmento de su alma. Roberto solía decir que podías sentir el amor y el dolor en el trabajo de Antonio si sabías cómo mirar. Pasó las páginas de uno de los álbumes de fotografías hasta encontrar una imagen en particular. Era de una cena familiar, aparentemente en esa misma casa, con Roberto y Marcela sentados en la cabecera de la mesa y Antonio y Carmen a los lados, rodeados de varios niños. Mateo reconoció a su madre de pequeña, tal vez de 8 o 9 años, sonriendo a la cámara. Esta fue tomada en 1965, dijo Marcela con nostalgia. Celebrábamos que Roberto había conseguido el contrato para restaurar la Catedral de Puebla. Fue uno de los proyectos más grandes en los que trabajaron juntos. Antonio pasó 2 años creando los vitrales para esa catedral. Cada uno era una obra maestra. Mateo recordó haber visitado la Catedral de Puebla una vez durante un viaje de trabajo hace algunos años. Había admirado los vitrales sin saber que su abuelo los había creado. El pensamiento lo llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Cuántas personas habían admirado el trabajo de Antonio a lo largo de las décadas sin saber quién estaba detrás de esa belleza? Hay algo más que debes saber, dijo Marcela, levantándose con esfuerzo y caminando hacia otro archivador. Sacó una caja de metal gris, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Poco antes de morir, Roberto me dio esto y me hizo prometer que algún día se lo daría a algún miembro de la familia de Antonio. Dijo que dentro había algo que Antonio había querido que su familia supiera eventualmente, pero que no había tenido el valor de compartir mientras estaba vivo. Entregó la caja a Mateo. En la tapa había una nota pegada con cinta adhesiva, escrita con la letra de Roberto: para la familia de Antonio Flores Sandoval, que esto les ayude a entender al hombre extraordinario que fue. Mateo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un grueso manuscrito encuadernado, escrito a mano con la letra cuidadosa de Antonio. El título en la primera página decía: Memorias de un artesano, la vida de Antonio Flores Sandoval, escrita para aquellos que vendrán después de mí. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su abuelo había escrito sus memorias, había documentado su propia vida, su trabajo, sus alegrías y sus tragedias, y las había guardado para que su familia las descubriera después de su muerte. No lo he leído, dijo Marcela suavemente. Roberto me pidió que no lo hiciera, que lo guardara sellado hasta que pudiera entregarlo a la persona correcta. Creo que esa persona eres tú, Mateo. Tu abuela Carmen claramente quería que fueras tú quien descubriera la verdad sobre Antonio. Ahora tienes todo lo que necesitas para conocer realmente a tu abuelo, no solo como el hombre que conociste de niño, sino como el artista, el sobreviviente, el amante, el hermano, el padre que fue durante toda su vida. Mateo pasó el resto de esa tarde en el estudio de Roberto, leyendo las memorias de su abuelo. El documento tenía más de 200 páginas escritas a mano, cada una llena de la letra precisa y elegante de Antonio. Comenzaba con su infancia en Guadalajara, hijo de un fabricante de muebles y una costurera, creciendo en un hogar modesto pero lleno de amor y creatividad. Antonio describía cómo había descubierto su pasión por el trabajo con vidrio cuando tenía apenas 12 años, observando a un maestro vitralista restaurar una ventana en la iglesia de su barrio. Había suplicado al maestro que lo aceptara como aprendiz, y durante los siguientes 6 años
había aprendido todos los secretos del oficio, cómo cortar vidrio sin romperlo, cómo seleccionar los colores adecuados para crear efectos específicos de luz, cómo soldar las piezas para crear diseños que fueran tanto fuertes como hermosos. A los 18 años, Antonio ya era considerado un maestro artesano en Guadalajara, trabajando en la misma fábrica donde había aprendido el oficio, creando vitrales para iglesias en todo Jalisco. Las páginas que describían su encuentro y matrimonio con Sofía estaban escritas con una ternura que hizo llorar a Mateo. Antonio describía a Sofía como la luz de mi vida, una mujer de risa fácil y corazón generoso que veía belleza en todo y en todos. Habían sido vecinos primero, luego amigos y finalmente enamorados. Se habían casado en una ceremonia simple en 1940 con toda la familia y amigos cercanos celebrando en el patio de la casa de los padres de Sofía. El nacimiento de Beatriz, un año después, había sido, según Antonio, el momento más feliz de mi vida. Sostener a mi pequeña hija en mis brazos por primera vez me hizo sentir que finalmente entendía el propósito de mi existencia. Pero las páginas que seguían eran desgarradoras. Antonio describía la epidemia de fiebre tifoidea con un dolor que aún se sentía fresco a pesar de las décadas que habían pasado. Cómo Beatriz había enfermado primero, con fiebre alta y vómitos que no cedían. Cómo había muerto en sus brazos después de 3 días de agonía, mientras Sofía, también enferma, lloraba desde su propia cama. Cómo Sofía había empeorado rápidamente después de eso, como si la voluntad de vivir la hubiera abandonado junto con su hija. Cuando Sofía murió, había escrito Antonio, sentí que una parte de mí moría con ella. No podía comer, no podía dormir, no podía trabajar. El mundo había perdido todos sus colores. Durante semanas contemplé seriamente terminar con mi propia vida para reunirme con ellas. Lo único que me detuvo fue pensar en el dolor que causaría a mis padres y a Roberto, quien me suplicaba que siguiera adelante. Finalmente, decidí que la única manera de sobrevivir era escapar de Guadalajara, de los recuerdos, de todo lo que me recordaba a ellas. Así que empaqué una maleta pequeña, le dije adiós a mi familia y me vine a Ciudad de México para comenzar una vida completamente nueva. Las páginas que seguían describían los primeros años de Antonio en la capital, trabajando con Roberto en proyectos cada vez más ambiciosos, lentamente reconstruyendo su vida pieza por pieza. Describía cómo el trabajo se había convertido en su salvación, cómo crear belleza con sus manos le daba un propósito cuando todo lo demás parecía vacío. Y luego llegaban las páginas sobre Carmen. Conocí a Carmen en 1944, había escrito Antonio, en circunstancias casi cómicas. Roberto me había enviado a tomar medidas en una casa vieja en la colonia Doctores que necesitaba nuevas puertas. Carmen era la sobrina de los dueños y estaba ayudando a limpiar la casa. Cuando llegué, ella estaba en una escalera tratando de limpiar una araña del techo y la escalera se tambaleó. Logré atraparla justo antes de que cayera. Ella se rió, me agradeció y luego me ofreció café. Pasamos toda la tarde hablando mientras yo tomaba medidas y cuando me fui esa noche supe que algo había cambiado en mí. Por primera vez desde la muerte de Sofía y Beatriz, sentí una chispa de algo que se parecía a la esperanza. Antonio describía su relación con Carmen con profunda gratitud y respeto, como ella había sido paciente con él, entendiendo que llevaba un dolor profundo que nunca desaparecería completamente, como él le había contado toda la verdad sobre su pasado antes de pedirle matrimonio, dándole la oportunidad de alejarse si lo deseaba, como Carmen había tomado sus manos y le había dicho que el pasado era el pasado, que ella lo amaba tal como era, con todas sus cicatrices y memorias dolorosas. Carmen me salvó, había escrito Antonio con letra temblorosa que Mateo imaginaba había sido escrita con lágrimas. Me dio una segunda oportunidad de vida, de amor, de familia. Nuestros 4 hijos son la prueba viviente de que la vida puede continuar después de una tragedia devastadora. Pero nunca olvidé a Sofía y Beatriz. Cada vitral que creé, especialmente los que incluían ángeles, era un homenaje a mi pequeña hija. Cada pieza de arte que hice fue mi manera de honrar la memoria de mi primera familia mientras construía una vida con mi segunda familia. Carmen lo entendía. Nunca se sintió amenazada por mi amor continuo por Sofía. Decía que un corazón humano
es lo suficientemente grande para contener múltiples amores, y tenía razón. Las páginas finales del manuscrito eran reflexiones sobre el significado del arte, el legado y la memoria. Antonio escribía sobre su decisión de trabajar en las sombras, de permitir que Roberto recibiera el crédito mientras él se mantenía anónimo. No necesito fama o reconocimiento, había escrito. Mi recompensa está en la obra misma, en saber que he creado cosas de belleza que vivirán mucho después de que yo haya partido. Las personas que entren en las iglesias que he decorado, que pasen por las puertas que he tallado, que admiren los vitrales que he creado, sentirán algo incluso si no saben mi nombre. Ese es el verdadero poder del arte, tocar el alma sin necesidad de palabras o explicaciones. Pero en las últimas páginas, Antonio revelaba su decisión sobre el vitral en la iglesia de San Jerónimo. He decidido dejar una pista, escribía, un pequeño misterio para que alguien lo resuelva algún día. En el vitral del Arcángel Miguel he grabado coordenadas que llevan a la tumba donde descansaré junto a Roberto. Algún día, tal vez décadas después de mi muerte, alguien curioso encontrará esas coordenadas y seguirá el rastro. Descubrirán la verdad sobre quién fui realmente, sobre Antonio Flores Sandoval, el artesano que vivió 2 vidas. Y cuando ese día llegue, espero que entiendan que ambas vidas fueron valiosas, que ambas fueron vividas con honor y amor. Espero que perdonen mis secretos y comprendan por qué era necesario guardarlos. Y espero que, al conocer mi historia completa, puedan apreciar más profundamente el arte que dejé atrás. Mateo cerró el manuscrito con lágrimas, rodando libremente por sus mejillas. Ahora entendía completamente el regalo que su abuela Carmen le había dejado. No era solo la verdad sobre su abuelo, sino una lección sobre la complejidad de la vida humana, sobre cómo las personas pueden llevar dolor profundo mientras crean belleza, sobre cómo es posible amar plenamente a 2 familias en 2 vidas diferentes. Durante las siguientes semanas, Mateo se dedicó a compilar toda la información que había descubierto sobre su abuelo. Escaneó las memorias manuscritas, las fotografías, los diseños originales, los documentos oficiales. Creó una presentación digital completa que documentaba la vida y el trabajo de Antonio Flores Sandoval, desde sus humildes comienzos en Guadalajara hasta sus extraordinarias contribuciones a la restauración arquitectónica de Ciudad de México. Compartió toda esta información con su familia y juntos decidieron que era tiempo de que la verdad saliera completamente a la luz. Con la ayuda de Marcela Sandoval y Lorena Vidal, contactaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia y propusieron una exposición sobre el trabajo de Antonio. La respuesta fue entusiasta. Los historiadores del INAH habían conocido durante años el trabajo de Roberto Sandoval, pero la revelación de que gran parte de ese trabajo había sido realizado por su hermano Antonio Flores Sandoval era una noticia importante que merecía ser contada públicamente. 6 meses después, en un día soleado de abril, se inauguró en el Palacio de Bellas Artes una exposición titulada Antonio Flores Sandoval, el artesano en las sombras. La exhibición incluía fotografías ampliadas del trabajo de Antonio, reproducciones de sus diseños originales, copias de páginas seleccionadas de sus memorias y testimonios en video de las personas que lo habían conocido, incluidos varios ancianos que habían trabajado como aprendices bajo su supervisión en diferentes proyectos. Pero la pieza central de la exposición era el propio vitral del Arcángel Miguel de la iglesia de San Jerónimo, que había sido cuidadosamente removido y restaurado para la exhibición con las coordenadas grabadas iluminadas por una luz especial para que todos los visitantes pudieran verlas claramente. Toda la familia extendida de Antonio estaba presente en la inauguración, sus 4 hijos ahora adultos, sus 12 nietos, incluido Mateo, varios bisnietos y también descendientes de Roberto Sandoval. Marcela Sandoval, aunque frágil a sus 92 años, insistió en asistir en su silla de ruedas. El director del INAH dio un discurso conmovedor sobre la importancia de reconocer el trabajo de los artesanos anónimos que habían contribuido tanto a la belleza y el patrimonio cultural de México. Antonio Flores Sandoval, dijo, es representativo de miles de artesanos cuyo trabajo admiramos diariamente pero cuyos nombres nunca conocemos. Al honrar su memoria y su arte, honramos a todos ellos. Luego
Luego le pidió a Mateo que hablara. Mateo se acercó al podio con el manuscrito original de las memorias de su abuelo en las manos. Mi abuelo Antonio, comenzó con voz emocionada pero firme, vivió dos vidas conectadas por el arte y el amor. En su primera vida, como Antonio Flores Sandoval en Guadalajara, conoció el amor más puro y la pérdida más devastadora. En su segunda vida, como Antonio Sánchez en Ciudad de México, encontró la redención y la renovación. Pero en ambas vidas fue fundamentalmente el mismo hombre, un artista dedicado que creía que la belleza tiene el poder de sanar, de conectar, de trascender incluso las tragedias más profundas. Mateo levantó el manuscrito. En sus propias palabras, mi abuelo escribió: espero que al conocer mi historia completa puedan apreciar más profundamente el arte que dejé atrás. Hoy cumplimos ese deseo. Hoy finalmente damos a Antonio Flores Sandoval el reconocimiento que mereció en vida, pero que eligió rechazar por razones que ahora entendemos y respetamos. La exposición fue un éxito rotundo, atrayendo a miles de visitantes durante los 3 meses que estuvo abierta. Historiadores del arte comenzaron a estudiar el trabajo de Antonio en profundidad y varios artículos académicos fueron publicados sobre sus técnicas innovadoras de vitrales y su contribución a la preservación del patrimonio arquitectónico mexicano. Para Mateo, el impacto fue más personal. Visitó todos los edificios donde su abuelo había trabajado, ahora mirando el arte con nuevos ojos, viendo no solo la belleza técnica, sino también el amor, el dolor y la esperanza que Antonio había infundido en cada pieza. Fue especialmente a la iglesia de San Jerónimo una vez que el vitral fue devuelto y reinstalado después de la exposición. Se sentó en la misma banca donde había estado meses atrás, cuando todo esto había comenzado, y miró el arcángel Miguel con las alas de azul cobalto y blanco perlado. La luz de la tarde atravesaba el vitral exactamente como la primera vez, proyectando manchas de color sobre las paredes. Pero ahora Mateo podía ver mucho más que solo belleza técnica. Podía ver a su abuelo como un joven hombre roto por la pérdida, canalizando todo su dolor en aprender un oficio. Podía verlo trabajando incansablemente durante décadas, creando arte no para la gloria, sino por el arte mismo. Podía verlo grabando cuidadosamente esas coordenadas en el vidrio, dejando un mensaje para el futuro, confiando en que algún día alguien seguiría el rastro y descubriría su verdadera historia. Y podía ver a su abuela Carmen, guardando ese secreto durante décadas, pero finalmente decidiendo que era tiempo de que la verdad saliera a la luz, eligiendo cuidadosamente el momento y el método para revelarlo. Mateo sacó su teléfono y llamó a su madre. Cuando Gabriela respondió, él dijo simplemente: estoy en la iglesia de San Jerónimo, mirando el vitral del abuelo Antonio. Creo que finalmente entiendo lo que la abuela Carmen quería que aprendiera de todo esto. No se trata solo de descubrir secretos del pasado, se trata de entender que nuestras vidas son mucho más complejas y ricas de lo que aparentan en la superficie, que todos llevamos historias dentro de nosotros que merecen ser contadas y honradas. Gabriela se quedó en silencio por un momento y luego respondió con voz llena de emoción: tu abuela estaría muy orgullosa de ti, Mateo. Has honrado la memoria de Antonio de la manera más perfecta posible, contando su historia completa, con toda su belleza y todo su dolor. Esa noche, Mateo regresó a su departamento en la colonia Condesa y abrió su laptop. Comenzó a escribir, documentando todo lo que había descubierto, todas las conversaciones que había tenido, todas las emociones que había sentido durante este viaje de descubrimiento. Escribió sobre cómo un simple vitral en una iglesia modesta había llevado a desenterrar una vida completa, 2 vidas en realidad conectadas por el arte y por el amor inquebrantable. Escribió sobre Antonio Flores Sandoval, el maestro artesano cuyas manos habían creado belleza que perduraría por generaciones, cuyo corazón había conocido tanto la más profunda tragedia como la más profunda alegría. Escribió sobre Carmen, la mujer extraordinaria que había amado a Antonio lo suficiente para guardar sus secretos, pero también para asegurarse de que eventualmente fueran revelados. Y escribió sobre lo que había aprendido, que todos somos más que nuestros nombres, más que las identidades que presentamos al mundo, que nuestras historias completas son complicadas y hermosas y merecen ser contadas con honestidad y compasión.
compasión. Cuando terminó de escribir, eran pasadas las 2 de la mañana. Guardó el documento y apagó la computadora. Pero antes de irse a dormir, miró una última vez la fotografía que había puesto como fondo de pantalla de su teléfono. Era el vitral del Arcángel Miguel, con la luz del sol atravesando sus alas azules y las coordenadas grabadas en el vidrio brillando tenuemente. En esas coordenadas, en esa tumba compartida en la rotonda de las personas ilustres, descansaban juntos dos hermanos que habían trabajado lado a lado durante décadas, creando belleza para el mundo. Uno había recibido el crédito en vida, el otro lo había recibido póstumamente, pero al final ambos habían logrado lo que buscaban, dejar un legado de arte y amor que trascendería su tiempo en la tierra. Mateo sonrió, sintiendo una conexión profunda con el abuelo que apenas había conocido de niño, pero que ahora sentía que conocía íntimamente. Antonio Flores Sandoval ya no era solo un nombre en una lápida o un conjunto de fechas en un certificado de nacimiento. Era un hombre real, complejo, talentoso, herido, curativo, amoroso. Era un artista que había elegido trabajar en las sombras, pero cuyo trabajo brillaba con luz propia. Era un sobreviviente que había encontrado la manera de seguir adelante después de pérdidas inimaginables. Era un padre, un esposo, un hermano, un maestro, un creador de belleza. Y gracias a un vitral con coordenadas secretas y a una abuela que había sabido cuándo era el momento adecuado para revelar la verdad, su historia finalmente estaba completa y su legado estaba asegurado para las generaciones futuras. El vitral de la iglesia había escondido un mensaje durante décadas, esperando pacientemente a que alguien lo encontrara. Y cuando finalmente fue descubierto, ese mensaje había abierto un mundo entero de descubrimientos, revelaciones y, en última instancia, de sanación. Porque así es como funciona la verdad, pensó Mateo. Puede estar escondida por años, incluso por décadas, pero cuando finalmente sale a la luz, tiene el poder de transformar, de curar, de conectar el pasado con el presente de maneras que nunca podríamos imaginar. Y ese era el último regalo de su abuela Carmen. No solo la verdad sobre Antonio, sino la comprensión de que las historias importan, que las personas son más complejas de lo que parecen y que a veces los mayores tesoros están escondidos a plena vista, esperando a que alguien con la curiosidad y el coraje adecuados los descubra.